Mi nombre es Andrés Colector. Cuando yo estaba en la iglesia, yo era una persona tímida. Me gustaba ser muy reservado. Casi no hablaba, no decía nada. La gente me saludaba, yo de hi y bye y esto, no me gustaba hacer plática. No me interesaba tanto de lo que la persona me quería hablar o yo abrirme socialmente a una persona. Y yo sabía que mi vida era un poco normal porque mis padres oraban por mí. Yo entendía que ellos me tenían en oración y entonces yo estaba cómodo con eso. Económicamente, pues antes era mal, no era diezmista fiel, entonces lo que recibía pronto se me iba, en las semanas se me iba casi todo lo que ganaba. Pues. Tenía una inseguridad y yo no sabía cómo pues, expresarme para una mujer. Yo me retiré de la iglesia porque yo ya no quería pues, sentarme en los servicios, oír la prédica, porque desde niñez siempre he escuchado la prédica y ya cuando fui experimentando con la vida, yo ya tenía ese entendimiento, siempre tenía pues la palabra ya grabada. Cuando yo estaba fuera de la iglesia, mi vida no era tan perfecta, pero yo sabía que había dificultades consiguiendo trabajo. La vida amorosa había problemas. No me gustaba pues expresar mi amor para mi pareja. Era muy simple yo, no era tan alegre pues. Yo tenía vacíos espirituales. Yo regresé a la iglesia porque yo entiendo que es muy importante tener Dios en primer lugar. Ya cuando pone Dios en primer lugar, lo demás viene simplemente. Dios da cuando uno da la vida, uno recibe también el Espíritu Santo y es lo más importante que una persona puede entender. En cuanto yo regresé, yo sabía lo que tenía que hacer, apartarme del mundo, apartarme de los deseos del mundo y vivir una vida espiritual. Hoy yo puedo hasta empezar una conversación con una persona, decir hi, ¿cómo estás? Pasar un consejo. Soy muy alegre. La relación con mis padres es muy feliz. Los entendemos más. Mi vida económica es más bendecida por la razón que ahora soy diezmista fiel. La Iglesia Universal para mí es una bendición, es una transformación porque es aquí, en el Templo de Milagros, que la vida de mis padres se transformó y ellos podían dar una vida mejor para mí. Estando aquí en la Iglesia Universal es una bendición para mí y para mis padres, porque es aquí en los templos de los milagros una persona puede conseguir felicidad, vida amorosa, económicamente crecer y lo más importante es tener salvación.